Muy buenas tardes con todos, esperando que se encuentren súper bien. Me ayudan encendiendo las camaritas, por favor. Sí, me escucha Buenos con días, claridad, ¿verdad? Lo que se escucha atrás no les molesto, sí. buenos días, se escucha con claridad. Listo, chicos. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Es algo ya de un temita un poquito más avanzadito. La radiación térmica de un cuerpo negro ya se puede observar. Sí, Chicos, no les voy a meter mucha información para que no haya una confusión o alguna situación así. Entonces vamos a tratar de hacer lo más sencillo y lo más claro posible. Son simplemente tres paginitas que vamos a leer y analizar y de ahí sí ya podrían realizar con tranquilidad las actividades que tienen en la plataforma, revisar si es que tienen alguna pregunta o alguna duda y ya, eso sería con respecto a la clase del día de hoy. La radiación térmica de un cuerpo negro. Nos dice que a finales del siglo XIX aparecieron algunos fenómenos físicos experimentales que pusieron en duda las leyes clásicas aplicadas a la interacción entre la radiación electromagnética y la materia. Tres de estos fenómenos fueron claves para el desarrollo de la denominada revolución cuántica: la radiación térmica del cuerpo negro, el efecto fotoelectrónico y los espectros atómicos. ¿Has observado cómo cambia de color una barra de hierro al ser calentada? ¿A qué color cambia, chicos? Esta barra de hierro, si es que uno se calienta. Ah, rojo o naranja. En efecto, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, al principio solo emite radiación infrarroja, que no vemos. Después empieza a emitir la luz roja y a temperaturas superiores presenta color blanco e incluso blanco azulado. Permítame un momentito, ya voy a ver si es que puedo hacerle más clara, que a mí porque sí me molesta el sonido. Listo, chicos, ahí creo que está mejor. Ya. La energía electromagnética que emite un cuerpo debido a su temperatura se denomina radiación térmica. ¿Ya? Veamos. Esta radiación térmica varía tanto como la temperatura como con la composición de los cuerpos. Existe, sin embargo, un conjunto de cuerpos cuya radiación térmica solo depende de su temperatura. Se denomina cuerpo negro y su radiación presenta las siguientes características. La potencia total emitida a la temperatura por una superficie cumple la ley de Stefan Boltzmann. Ahora, veamos un poquito del gráfico, ¿no? Aquí las ondas de radio son largas de estas medidas. Las ondas de rayos AM, ahí vienen las ondas de TV o las radios de FM, que por lo general todas estas de aquí no se observan. Específicamente no se observa, simplemente es la utilización. Ondas de radio cortas, en el microondas, pues ya simplemente vemos ahí cómo se prende una lucecita, ¿no es cierto? Simplemente es eso. Ya, el infrarrojo. Aquí ya son visibles en su mayoría eh, ultravioleta, rayos X y rayos Y. ¿Ya? ¿Recuerdan por qué se llamó rayos X? Porque se supone que al momento de buscar una incógnita se descifra por X. Ya, en efecto, gracias, Waleska. Sí, era como una incógnita. Entonces quiere decir que como en física nosotros a la incógnita la llamamos X, entonces se quedó como rayos X. Vamos. La constante de Stefan Boltzmann es igual a 5,6703 por 10 a la menos b, trabajo por metro a la menos 2 por la constante menos 4 perdón, Kelvin a la menos 4. Esta es la constante. ¿Qué decimos cuando es una constante? La constante nunca va a cambiar. Quiere decir que cualquier problema que tengamos, si nos dicen que tiene la constante de Stefan Boltzmann, lo único que yo hago es reemplazar por este numerito.
La longitud de onda máxima para la que se produce mayor emisión de energía es inversamente proporcional a la temperatura. Es decir, según la ley del desplazamiento de Wien, eh, la onda de longitud es dependiendo de la temperatura. Entonces, la temperatura es 2,897755 por 10 a la menos 3 metros por Kelvin y nos dice que la energía emitida por el metro cuadrado y por el segundo, veamos, si tengo 1000 Kelvin, tenemos esta longitud máxima. Si tenemos 1200, esta de acá ya es un poquito más grande. Si tenemos 1450, ya es mucho más grande. ¿Ya? La radiación térmica en la cavidad. Si un cuerpo absorbe toda la radiación que le llega, tiene la característica de un cuerpo negro. Por ello, una cavidad con un pequeño orificio en una de sus paredes y con las paredes interiores pintadas de negro actúa sobre un cuerpo negro. Cualquier radiación que entra rebota hasta ser absorbida. Ya es lo que pasa aquí. Esto es lo que se llama cuerpo negro. Ahora, la potencia emitida por el cuerpo negro es proporcional al área bajo la curva, es decir, esta y esta. La hipótesis de Planck. A principios del año 1900, dos físicos ingleses, Lord John Rayleigh, 1842 y 1919, y el Sir James Jeans, 1877 y 1946, utilizaron los principios electromagnéticos y la termodinámica clásicas para describir la radiación de un cuerpo negro. Ojo, chicos, si es que yo les doy estas fechas de aquí, ¿qué me quieren decir estas fechas de aquí después del nombre de cada autor? La fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Ya, en efecto, eso es lo que dice aquí, ¿no? Así que tomar bastante en cuenta. No estoy diciendo que de todo en ese año, en esos años se han hecho las hipótesis o alguna situación. No, eso es el año de que nació y el año en que murió. Utilizaron los principios del electromagnetismo y la termodinámica clásica para describir la radiación del cuerpo negro. Obtuvieron una expresión matemática, la ley de Rayleigh-Jeans, en lo que la energía de la radiación disminuye al aumentar la longitud de onda, pero aumenta indefinidamente al disminuir esta. ¿Qué pasa? La predicción de Planck dice que llega a un punto específico y empieza a disminuir. Este es el punto experimental. Y la predicción del Rayleigh-Jeans es que baja, ¿no? Esta es la energía emitida por el metro cuadrado y por el segundo. Vamos a seguir. En cambio, según el resultado experimental, las energías tiende a cero para las longitudes de ondas muy pequeñas, como las correspondientes al ultravioleta, que era la zona de mayor energía del espectro electromagnético conocida en ese momento. Este fracaso de la teoría clásica fue tan importante que se denominó catástrofe ultravioleta. A finales de ese mismo año, el físico alemán Max Planck, 1858-1947, formuló la siguiente hipótesis como punto de partida para intentar explicar la radiación del cuerpo negro. Los átomos que emiten la radiación se comportan como osciladores armónicos. Cada oscilador absorbe o emite energía de radiación en una cantidad proporcional a la frecuencia del oscilador. La constante de Planck, ¿cuál era la constante de Planck? Es esta, ¿no? 6,625 por 10 a la menos 24 julios por segundo. Igual, si a mí me dicen una fórmula, me dice, ¿sabe qué? En un problema tenemos la constante de Planck, yo automáticamente lo cambio por este numerito de aquí para poder resolver cualquier problema matemático que tengo. Así, la energía tal emitida o absorbida por cada oscilador atómico solo puede tener un número entero de porciones de energía. Tenemos el número entero que es igual a las porciones de energía por el número entero inicial. Ahora, la porción de energía es igual a cualquier número por la altura, por la fuerza, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, cualquier número. ¿Ya? Los paquetes de la energía HF se llaman cuantos, de manera que la energía de los osciladores están cuantizadas y en n es un número cuántico. ¿Ya? Al desarrollar esta hipótesis cuántica, Planck obtuvo una expresión que le permitió reproducir la distribución de energía observada experimentalmente. Nos dice que un átomo de masa 1,99 por 10 a la menos 26 kilogramos oscila linealmente con una frecuencia propia de 4,84 por 10 a la 14 hercios. A.
Primero calculamos el valor de un cuanto de energía del oscilador. B, cuál es la amplitud máxima que adquiere con 20 cuantos de energía. Tenemos los datos, que quiere decir masa es igual a 1,99 por 10 a la 26 kilogramos, fuerza es igual a 4,84 por 10 a la 14 hercios, frecuencia, perdón, y la energía de un cuanto del oscilador es igual, ya lo que sabíamos, ¿no? Energía inicial es igual a los cuantos. En este caso tenemos que multiplicar que la frecuencia por los 6,62 que es la constante de Planck. Entonces yo multiplico y me sale que es 3,21 por 10 a la menos 19 julios. ¿Está claro cuál es la constante de Planck, chicos? Ya, ojo, no es que yo me saqué del estómago este numerito, no, esa es la constante de Planck, porque por lo general se le hace con la constante de Planck, se le multiplica a la frecuencia, ¿ya? Más claro, se puede decir así. Calculamos la energía de 20 cuantos y la frecuencia angular para hallar la amplitud máxima. Hasta aquí está claro cómo saqué este resultado. Ya, chicos. Entonces, aquí ya calculamos con 20 cuantos. Entonces, tenemos los 20 cuantos y debo multiplicar por, en este caso, los 6,62 que es la constante de Planck. Entonces, yo multiplico y también multiplico por los 4,84 que era la frecuencia. Entonces, aquí ya tengo tres multiplicaciones. Realizo la multiplicación y me sale 6,41 por 10 a la menos 18 julios. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Ya sigamos. Ahora tenemos la angular, que es igual a 2 por pi por frecuencia. Entonces, ¿yo aquí qué tengo que realizar? Simplemente 3,04 por 10 a la, a la quinceava por radios por segundo a la menos uno. Permítanme un momentito, chicos, por favor. No se baja. Listo, chicos, mil disculpas. Ahora, el angular por radianes por segundo a la menos uno. Ahora, voy a aplicar lo mismo, las dos. Ya aquí ya conjugo las dos fórmulas. La de el angular y la de en este caso, la de la energía, ¿no? Entonces, aquí ya al fusionar esto me queda así esta fórmula, ¿ya? Entonces, como yo tengo dos cosas al cuadrado, en este caso yo lo único que voy a reemplazar son esas dos cosas al cuadrado que tengo aquí, por ejemplo, que dice a al cuadrado, ya no le pongo al cuadrado, sino que reemplazo y le pongo una raíz cuadrada. Al momento de tener una raíz cuadrada, 2 en este caso por e, porque el e está en este caso, pasa a multiplicar, y la masa por la angular al cuadrado quedaría normal, para yo no poder multiplicar ni con el cuadrado de la a, ni tampoco con un medio, ¿ya? Aquí ya está aplicado esa ley. Entonces, yo reemplazo con esto en mi fórmula y me sale, lo primero que tengo que realizar es las multiplicaciones de arriba, las multiplicaciones de abajo, después hago la raíz cuadrada, ojo, después de haber dividido los dos resultados, que eso creo que está bastante claro, ¿ya? De ahí sacar la raíz cuadrada y me sale 835 pm. ¿Está claro cómo realizo esta parte? Chicos, son uno de sus compañeros. Permítame un momentito.
Listo, chicos, mil disculpas. Ya. El efecto fotoeléctrico. En la parte de arriba sí está bien explicado, chicos. Sí entienden cómo realizar esa operación, ¿verdad? No les veo tan seguros. ¿Qué pasó? ¿Entendieron o no? Ya, chicos, para que no se confundan mucho, yo les voy a anoten en un cuadernito o algo las fórmulas, ¿ya? Tenemos esta fórmula que sabemos que la hacemos la constante de Planck. Por favor, anoten. Ya, aquí hacemos la misma fórmula, aquí ya tenemos otra. Esta es la angular, que si a mí me pide en este caso la angular, la frecuencia angular que está aquí, yo utilizo esta fórmula. Anoten, por favor. Ahora, tengo mi constante angular y después tenemos que hallar la amplitud máxima. ¿Cómo yo hallo la amplitud máxima? Con esta fórmula. Pero como no me está pidiendo a mí la energía, sino la amplitud, yo le despejo la amplitud y me queda como esta fórmula. Anoten, por favor. Y de ahí ya resuelvo. Creo que ahí está más claro lo que yo puedo resolver o lo que no, ¿no es cierto? Solo aplico las fórmulas, chicos. Hago en orden para que cada uno me quede como un resultado bien hecho y simplemente tener que reemplazar y multiplicar y dividir y ya. Hasta ahí está más claro, chicos. Ahora ya no les veo tan asustados. Ya, chicos. Si ya está más claro, creo que ya está suficiente. Tómenle una capturita, alguna situación y ya después, pero anoten esas partecitas para que puedan realizar la actividad. Vamos, el efecto fotoeléctrico. A finales del siglo perdón, XIX. A finales del siglo XIX, el físico alemán Heinrich Hertz, 1857-1894, efectuó unos experimentos que confirmaron la existencia del espectro electromagnético. En el transcurso de estos experimentos observó un efecto que sería utilizado posteriormente por Einstein para contradecir otros aspectos de la teoría electromagnética clásica. En 1887, Hertz descubrió que el someter a la acción de la luz visible o ultravioleta determinaría la superficie metálica. Estas dependían eléctricas llamadas fotoelectrones. Este fenómeno se denominó efecto fotoeléctrico. El electrón voltio es la unidad de energía equivalente a la energía potencial que adquiere una carga de electrón al colocarla en un punto cuyo potencial es de un voltio. Un electrovoltio es igual a 1.6022 por 10 a la menos 19 julios. Es una unidad adecuada para el proceso atómico. Las características de las ondas electromagnéticas nos dice que los electrones emitidos al iluminar el cátodo originan una corriente eléctrica de intensidad. Al chocar con el anodo, la intensidad de medida es, por tanto, proporcional al número de electrones arrancados. El número de electrones que alcanza el anodo se mide por la corriente que circula por el amperímetro. ¿Qué era el amperímetro? ¿Me recuerdan? Es que yo no me acuerdo, chicos. ¿Qué era el amperímetro? Lo que miden la energía, o sea, los amperios. Sí, es un aparatito que medía los amperios digitalmente, ¿no? Porque sí hay otras mediciones, pero en este caso el amperímetro es algo que permite y facilita la medición de los amperios de forma digital. El trabajo necesario para arrancar el electrón del metal depende de la energía del enlace con este, ¿no? La energía más pequeña correspondiente a los electrones más débiles unidos reciben el nombre de función del trabajo metal o trabajo de extracción. Entonces tenemos que el trabajo inicial es igual a H por la frecuencia de U, que es la unidad. Si en el anodo es positivo, atraerá los electrones para un cierto incremento de volumen. Todos los electrones emitidos llegarán al anodo y conoceremos la intensidad proporcional al número total de electrones. ¿El anodo es positivo o es negativo, chicos? Positivo. ¿Y el cátodo?
Negativo. Ya. En este caso, el anodo es positivo y el electrodo es negativo, pero recordemos que es el catodo. ¿Recuerdan qué es el catodo? El electrodo no es ni negativo ni positivo, chicos. Recordemos que como término general nosotros decíamos que el catodo es el electrodo por el cual la corriente eléctrica sale de un dispositivo, que claro que como trabaja con el electrodo es negativo, ¿no? Pero recordemos que es algo en general así. No quiere decir que el catodo es negativo y así va sucesivamente, o es positivo o alguna situación. Simplemente como trabaja con el electrón nosotros recordemos que es negativo. Ahora, vamos a seguir. Los electrodos serán repelidos y solo llegarán a aquellos que tengan una energía cinética inicial suficiente para vencer el potencial de repulsión. Para cierto valor de este potencial de repulsión, denominado potencial y determinación o potencial de frenado, ningún electrón llegará al anodo. Este potencial multiplicado por la carga del electrón nos da el valor de la electrización máxima del fotoelectrón más rápido. Es igual, ¿no? Aquí está lo que más o menos nos explica. Dice que esta es la luz incidente, entra por el catodo, viaja por un electrón al anodo y del anodo sale y proporciona la energía suficiente. Ya, recuerden lo que yo les comentaba, ¿no? El anodo o el catodo, simplemente el catodo ayuda a la dirección de este. Claro que trabaja como el electrón, entonces sería como negativo, pero más allá no es que siempre va a ser negativo, es simplemente a lo que le ayuda al viaje, ¿ya? Existen tres hechos en el experimento que nos puede explicar mediante la teoría electromagnética clásica. La emisión tiene lugar solo si la frecuencia de la radiación supera una frecuencia mínima, propia de cada metal, llamada frecuencia umbral, la que hemos visto arriba. Según la teoría clásica, el efecto fotoelectrónico debería ocurrir para cualquier frecuencia de la luz, siempre que éste fuese lo suficientemente intensa, y la frecuencia de la luz incidente es mayor que la frecuencia umbral. El número de electrones emitidos es proporcional a la intensidad de la radiación incidente. Sin embargo, su energía cinética máxima es independiente de la intensidad de la luz, lo cual no tiene explicación en la teoría clásica. Nunca se ha podido medir un tiempo de retraso entre la iluminación del metal y la emisión de fotoelectrones. Sin embargo, según la teoría clásica, si la intensidad de la luz es muy débil, debe existir un tiempo de retraso entre el instante en que la luz incide sobre la superficie metálica y la emisión de fotoelectrones. Hasta el momento solo hemos visto una sola fórmula, que es esta de aquí, y nada más, ¿no? No les voy a mandar actividades ni nada hasta poder entender de mejor manera el efecto fotoelectrónico. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes sepan este ejercicio por el día de hoy, porque de eso se trata, que me parece, las actividades que tienen el día de hoy, ¿ya? Eso, chicos, con respecto al día de hoy, a esta clase. Espero que les haya gustado, que hayan entendido. Por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la hagan saber para yo poderles aclarar. En el caso de que no haya dudas, pues pueden nomás retirarse de la reunión. Recuerden que tienen la actividad, se les va a activar a la 1 de la tarde, ¿no? Eso, chicos, cuídense, chao. Chao, licenciado. Chao, profe, cuídese. Chao, chicos. Chao, chicos. Hola, licenciada, llega la Igualmente, chao chicos.